y presentando esta primera, segunda y tercera fase, de hecho yo les tengo que recomendar algunos libros, como el libro de Gino Ríos Patio, es el doctor que les comento que nos invitó en esta reunión en Lima, en donde estuvieron presentes criminólogos de la Universidad Católica de Lima, de la Universidad de Lima, de la Universidad del Pacífico, y tuvimos una discusión sobre lo que significa la criminología y sobre todas las cosas, la proyección del doctor Gino Ríos Patio de crear la carrera de criminología como otros países ya la tienen considerada como tal. Vamos a utilizar el libro del doctor Gino Ríos Patio, vamos a utilizar el libro de temas de criminología de la Universidad San Martín de Porres, vamos a utilizar otro libro que también pertenece a Gino Ríos Patio, Criminología, Enfoques Multidisciplinarios. También vamos a ver a Jorge Pérez López, el libro es muy interesante, muy tradicional y muy interesante, que se llama Criminología de la concepción positiva a la perspectiva crítica. Vamos a utilizar a Jean-Francois Gairaut, ya en una segunda fase, que es el G9 de las mafias del mundo. Vamos a ver a Ignacio Antigua Gabriel, Historia de los pensamientos criminológicos. Vamos a ver a este libro que se llama La víctima en el proceso penal, que es del Instituto Latinoamericano de Derecho Procesal. Y vamos a ver a Victimología y Victimodogmática de Luis Reina Alfaro. Yo quiero comentarles algo interesante, así como les estoy precisando que la Universidad San Martín ya hay una proyección de crear la carrera de criminología. En algunas currículas universitarias existe el curso de Criminología 1, Criminología 2, Criminalística 1, Criminalística 2. Es más, existe el curso de Victimología. Bien, es importante saber por qué motivo es que el ámbito de la criminología, donde se estudia el porqué del delincuente, el porqué de la víctima, el porqué del control social y el porqué del delito, por qué se ha profundizado tanto que se ha tenido que crear asignaturas. Si ustedes, me imagino, van a apostar o a inclinarse por el ámbito penal, pues en las maestrías ya tenemos esta currícula diseñada. En algunas universidades en pregrado ya lo tienen diseñado, porque justamente la proyección, el perfil de la proyección del egresado de estas universidades es especializarlos en el ámbito penal. Y en la mayoría de maestrías, hablamos de posgrado, cuando hablamos de que el abogado o el bachiller decide seguir una maestría en Derecho Penal, pues ya tenemos esta currícula, tenemos Criminología 1, Criminología 2, Criminalística 1, Criminalística 2, y tenemos el curso de Victimología. La importancia que le han dado el día de hoy a la víctima. Si ustedes van una vez que acabe esta pandemia de curiosos, vayan a estos lugares donde venden libros de derecho y le preguntan al encargado, ¿me puede por favor mostrar si tiene algo relacionado a la víctima? Y te van a sacar colecciones de victimología. Ahora ya existen colecciones de victimología, la importancia trascendental que el día de hoy se le ha dado a la víctima. Miren que en la primera fase tenemos nosotros el desarrollo de la criminología en sí. Si ustedes van a leer su sílabus, que imagino que lo deben haber impreso, dice, comprende la criminología en general, historia de la criminología, una visión interdisciplinaria de los problemas concretos de la realidad sociocriminológica peruana y sobre la criminología moderna. Vamos a aprender conceptos básicos de criminología. Mientras la criminología no es precisa, la criminalística sí lo es. Mientras en la criminología vamos a encontrar un concepto que de repente no me va a llevar a algo concreto, porque el concepto justamente es aquella ciencia interdisciplinaria que te estudia el porqué del delito, de la víctima y del control social. En la criminalística encontramos un concepto preciso. Vamos a ver la historia de la criminología, cómo es que hemos recorrido desde esta escuela clásica, la escuela positivista, hasta la criminología crítica y el cuestionamiento de la criminología crítica. Vamos a ver esta visión interdisciplinaria de la criminología, cómo es que la criminología se tiene que relacionar con tantas disciplinas. Vamos a ver además
cuál es la realidad sociocriminológica en el Perú y la criminología moderna. En esta fase, donde vamos a desarrollar estos temas, los temas mencionados, vamos a utilizar como bibliografía a Gino Ríos Patio, en criminologías específicas, los temas de criminología de la Universidad de San Martín, y a Jorge Pérez López, criminología de la concepción positiva a la perspectiva crítica. Es una parte muy bonita la primera parte porque nos permite relacionar de hecho la criminología con la historia de la misma y nos permite conocer cómo es que se han desarrollado en diferentes ámbitos del mundo el aspecto criminológico. En una segunda parte vamos a analizar todavía la criminología y vamos a ver lo que significa la delincuencia convencional de la delincuencia no convencional. Es una parte que a ustedes les va a llamar muchísimo la atención porque vamos a hacer un estudio de estos tipos de delincuencia. Vamos a analizar, por ejemplo, la existencia de las mafias en el mundo, cómo se originan las mafias en el mundo. Vamos a ver, en realidad, todos los problemas que se dan a nivel internacional. Justo en relación a estas mafias, vamos a diferenciar a las mafias de las pandillas. Y ojo, muchas veces creemos que las pandillas solo son locales, no, encontramos excepcionalmente pandillas de carácter internacional. Sin embargo, hay una diferencia con las mafias. Vamos a ver cómo es que la mafia nace en Italia, en Sicilia. Vamos a ver luego cómo es que se extiende en el mundo y cómo se crean las otras mafias. Vamos a estudiar a la mafia rusa, a la mafia italiana. Vamos a estudiar, por ejemplo, a las yakuzas japonesas, que es un grupo digamos, delincuencial que ha surgido en este país, en el Japón, y ha crecido muchísimo. ¿Y cuál es la historia singular de este grupo, las yakuzas japonesas? Vamos a analizar en realidad no solamente la diferencia con las pandillas, vamos a analizar el significado del terrorismo. ¿Cómo es que el día de hoy la clasificación del terrorismo ha crecido? Y de hecho nos vamos a seguir preguntando el porqué de la existencia de todo este orden criminal en el mundo. En esta segunda fase también analizamos a Gino Ríos Patio, vamos a revisar el libro de Gino Ríos Patio, pero sobre todas las cosas a este libro de Jean-Francois Gairaut, que nos habla, que es del G9 de las mafias del mundo, así se llama el libro. Muy bien. Y en una tercera fase vamos a ver lo que significa la criminalística. Ustedes dirán, doctora, nos va a quedar muy poquito tiempo para la criminalística. Es que lo que pasa es que estamos en pregrado y hablando de pregrado, pues lo que tenemos que hacer aquí es tener conocimientos básicos que nos permiten en un momento dado poder tener un amplio, porque muchos de ustedes de repente no van a decidir especializarse en el ámbito penal, pero tenemos esta cultura general, ¿no? Esta cultura general. ¿Qué significa la criminalística? Esta criminalística, que es una ciencia precisa, a diferencia de la criminología, tiene una historia que también la vamos a analizar. Vamos a ver lo que significa la escena del crimen, vamos a ver la diferencia básica entre criminología y criminalística, vamos a analizar algunos conceptos de algunas pericias como la medicina forense, la biología forense, toxicología forense, balística forense, psicología y psiquiatría forense, documentoscopía, fotografía forense. ¿Qué texto vamos a utilizar aquí? Instituto Peruano de Criminalística y Pericias, que es el Tratado de Criminalística y Ciencias Forenses de la Universidad Alas Peruanas. Esta universidad hizo una buena compilación de lo que significa los peritajes. Podemos considerar a Artidoro Cáceres Velázquez en su libro Psicología de la Criminalidad. También es del fondo editorial de la Universidad Alas Peruanas, cuyo libro en realidad muy, muy interesante. Muy bien. En realidad acá me voy a permitir de repente también este tratado de criminalística y ciencias forenses, como les digo, es un libro muy interesante para aquellos que quieran profundizar el ámbito penal. Este tratado de criminalística en realidad tiene
Tiene una serie de fotos que en realidad te ayudan muchísimo en lo que significa el peritaje para poder entender el ámbito de la criminalística. Este libro es el que utilizaríamos en la tercera fase. Como les estoy mencionando, en la primera y en la segunda fase, miren ustedes el pequeño libro de Gino Ríos Patio. Es un libro pequeñito, es el ABC de la criminología. Tenemos este libro, Criminología y Política Criminal en la Globalización, de Ramos Suyo, que también es muy bueno. Y bueno, este libro de Jorge Pérez López y Kelly Santillán, que también es un libro que se torna muy interesante. Ustedes dirán, chicos, doctora, ¿y nos puede explicar cómo vamos a ir a comprar todos esos libros? Bueno, yo les comento que en el Blackboard les he bajado el sílabus, tienen ahí las diapositivas de las cuales nos vamos a guiar. Tenemos algunos videos, en criminología es muy interesante analizar estos videos y tenemos algunas lecturas. Y les comento además que en realidad mis evaluaciones, las evaluaciones escritas que vamos a tomarlas, van a ser en relación a lo explicado en el salón. Yo utilizo a todos estos libros que acabo de mencionarles. A todos estos libros los utilizo. Puede que en un concepto esté utilizando a Gino Ríos Patio, a Jorge Pérez López, incluso este libro de Ramos Suyo. Entonces, simple y llanamente hay que tomar nota de lo que se está explicando, estar atentos. Sabemos que las clases las tenemos grabadas, así que de alguna manera podemos escucharlas posteriormente y tomar nota de lo que se ha explicado. Entonces, chicos, hay que tomar en cuenta que la asistencia es importante, hay que tomar en cuenta que el tomar nota de la explicación que se da, incluso de las preguntas y dudas que les haya quedado a ustedes en clases, podamos tomar nota de ello. Bien, hay algo importante de considerar y es que en este semestre nos han implementado de una nueva plataforma, la plataforma Blackboard, que así como ustedes la van a empezar a explorar, de hecho ya deben haberla explorado, nosotros los docentes estamos haciendo lo propio, ¿bien? De alguna manera nos ha permitido algunas facilidades y de alguna manera hay algunas diferencias en relación al aula virtual del semestre pasado. Por ejemplo, una de las tantas diferencias es que nosotros tenemos que tomar lista a viva voz, ¿no? A diferencia del semestre pasado, en el aula virtual ustedes podían consignar su asistencia. Nosotros aquí tenemos que tomar la asistencia y la asistencia tenemos que tomarla todos los días. Yo he empezado con mi presentación como docente porque, insisto, sé que muchos no me conocen. Primera vez están llevando conmigo un curso. Hemos presentado el sílabus, hemos presentado la bibliografía que vamos a utilizarla. No quiero que digan, por favor, la doctora Catacora nos ha dicho que compremos estos libros y por eso vamos a salir. No quiero que salgan de casa. Así que yo tomo las evaluaciones de lo que explico. He hecho un diseño para todo el semestre. Si ustedes revisan, como les digo, la plataforma del Blackboard, van a ver ahí el sílabus, van a ver diapositivas, van a ver videos, van a ver lecturas, van a ver inclusive cuál va a ser la forma de evaluación y están las rúbricas, que es lo más importante. Algunos me preguntarán y me dirán, doctora, pero resulta que en la rúbrica, en el Blackboard hay un cuadro para consignar rúbricas, pero no se adecúa a la rúbrica que yo he diseñado. Las evaluaciones, si ustedes han leído las rúbricas, van a ser todas sobre 20 puntos. Yo tengo, en realidad, son 5 rubros, ¿no? Considerando los que no presentan el trabajo y no realizan nada, que tienen 0, pero tengo otros 4 rubros que tienen un valor de 5 puntos. Entonces, todas nuestras evaluaciones van a ser sobre 20. Hay una evaluación de carácter personal, que es el primer video, que está calificado sobre 20 puntos, y la rúbrica la tienen, si la han impreso, la tienen ahí, y está como trabajo de carácter individual. Los trabajos de carácter grupal también van a ser sobre 20 puntos, la rúbrica también la tienen, está dividido en 5 rubros, pero tomar en cuenta que el rubro, digamos, más deficiente es el que tiene 0, si no realizas absolutamente nada, y
ahí están los otros rubros que van a permitir proyectarnos cuánto vamos a sacar en esa calificación como trabajo grupal. Y tenemos también la rúbrica para el trabajo final, que también es establecido en estos rubros, ¿no? Entonces, de alguna manera ya estamos en una proyección o podemos tener una proyección de lo que va a significar nuestra calificación. Pero insisto, la diferencia que tenemos en relación al semestre pasado es en el aula virtual nos permitían llamar, pues ustedes podían ingresar la asistencia, ahora nosotros tenemos que llamar. Así que todos los días, apenas ingresemos, lo primero que voy a hacer es llamar a la asistencia. Yo le voy a pedir a la delegada del salón, que me parece que es la señorita Scarlett, que me haga recuerdo siempre de que la grabación, apenas iniciemos la clase, para no olvidarme de grabar, o alguno de ustedes, doctora, tiene que grabar, entonces, porque yo me imagino que muchos toman nota, pero quieren volver a escuchar de repente la clase para poder de repente tomar una nota más precisa de todo lo que se ha explicado, ¿no? Muy bien, entonces vamos a proceder, chicos, a tomar lista y después vamos a recepcionar de repente las inquietudes o preguntas que ustedes tengan de todo lo que hemos conversado. Y si nos da tiempo, estamos iniciando con nuestro primer tema de clases. Ok. A ver, María José Abarca Contreras. ¿Está presente, doctora? ¿Cómo estás, María José? Creo que estamos con una vocecita de que acabamos de levantarnos. A ver. Aguilar Ordiales. Aguilar Ordiales, ¿está presente? No está Aguilar Ordiales. Sofía Aguirre. Presente, doctora. Presente, doctora. Muy bien. A ver. Ok. Aiscorbe Salas. Presente, Presente, doctora. doctora. Muy bien. Alemán Bernal. Presente, doctora. Presente, doctora. Así estás presente. Ok. Alfaro Barra. Presente, doctora. Presente, doctora. Apasa Chiri. Presente, doctora. Apasa Luque. Presente, doctora. Presente, doctora. Bien. Arce Cayuapasa. Presente, doctora. Presente, doctora. Arce Pauro. Presente, doctora. Avendaño Santoyo. Presente, doctora. Stephanie Ayaki. Presente, doctora. Valda Rivera. No está. Karen Bustamante. Presente, doctora. Buenos días. Ariana Cagua. Presente, doctora. Diana Campos. Presente, doctora. Celia Candia. Presente, doctora. Discúlpenos. Guadalupe Cárdenas. Presente, doctora. Carlos Jesús Carrasco. Coaquira. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Leslie Copa. Presente, doctora. Chacón Rivera. Presente, doctora. Chaco Cayuapasa. Presente, doctora. Chaupe Flores. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Chávez Salinas. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Choque Pari. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Coacaya Condori. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Coaquira Pinto. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días.
Ángela Concha. Presente, doctora. Cornejo Velázquez. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días, Mónica. Omara Cuadros Mamani. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días, Cubas Pérez. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días, Emerson Delgado Llerena. No está. Buenos días, doctoras, presente. Ya, a ver, chicos, estamos atentos, por favor. Luis Delgado Pizarro. Presente, doctora. Dueñas Achire. Presente, doctora. Presente, doctora. Valeria Emanuel Ayasi. Presente, doctora. Yera Espinosa Herrera. Buenos días, doctora. Presente. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Grisel Fernández Yugra. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Luis Fernando Flores. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Stephanie Galindo Flores. Buenos días, doctora. Presente. Hola, buenos días. Rosario Gómez Fernández. Presente, doctora. Norma Heredia Morán. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Miriam Guadalupe Guamaní. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Ana Lucy Guamaní Minataipe. Presente, doctora. Luis Diego Huaquipaco Aguirre. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Angie Guaranca Eguiluz. No está. Gemeli Jacobo Ley. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Avi Manrique Retamoso. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Tamara Maque Mamani. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Valeria Marroquín. Presente, doctora. María Fernanda Medina Hualcuna. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Paula Meléndez. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Claudia Mendizábal Morote. Buenos días. Presente. Buenos días. Diana Miranda León. No está. Cintia Molina Adriasola. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. María Angélica Moscoso Ticona. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Marjorie Lucero Navinta. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Stephanie Paredes Flores. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. José Paredes Guajardo. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Fabricio Paredes Velasco. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Salomé Paucar Lauracio. No está. Sandul Poma Álvarez. Buenos días, doctora, presente. Hola, Sandul. Ángela Portugal Álvarez. Buenos días, doctora. Presente. ¿Cómo estás? Clarisa Reina Imelda Ramos Patiño. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Paola Rodrigo. Presente. Juliana Rodríguez. Presente, doctora. Buen día. Buenos días. Pamela Ruelas. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Vania Sánchez. Buen día, doctora. Presente. Buenos días. Sharisa Soto Rodríguez. Ya la confundí con la artista. Sharisa Soto Rodríguez. Buenos días, doctora. Presente. ¿Cómo está, Sharisa?
Daniela Madeleine Taipe. Buenos días, doctora, presente. Hola, Daniela. Rocío Alexandra Ticona. Presente. Daniela Alexandra Valdivia. Buenos días, doctora, presente. Buenos días, Daniela. Damaris Chantal Vargas, Joaquín. Buenos días, doctora, presente. Hola, Damaris. Daniela Ricardo Vega. ¿No está? A ver, Daniel Ricardo Vega, no está. Dayana Guadalupe Vigil. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Milagros Yancapayo Apaza. Buenos días, Miss, presente. Hola. Juan Sebastián Sanabria. Buenos días, doctora, presente. Hola, Juan Sebastián. Anel Ceballos Catacora. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Karen Maciel Ceballos Díaz. Buen día, doctora, presente. Bien, chicos, buenos días. Ahora sí, y habiendo tomado la asistencia, listo. Un momentito. Ya está. Listo. Bien, señores. Entonces, en estos minutos que nos quedan, hasta las 8:45, vamos a empezar un poquito con lo que significa la primera parte del curso, que es la criminología. Yo quiero comentarles que este curso a mí me apasiona mucho porque me permite palpar realidad actual, porque me permite remontarme a lo que significa la historia y sobre todas las cosas porque es un curso de análisis, de reflexión, y creo que todos nosotros, yo abogada y ustedes futuros abogados, nos encanta mucho analizar esto que significa la realidad actual, realidad social, realidad mundial. Cuando nosotros hablamos de la criminología, yo quiero mencionarles que la palabra criminología viene de un término latín y griego. Criminos, latín, que significa delito, y logos, griego, que significa el estudio. Entonces, si nosotros hacemos una definición desde el punto de vista etimológico, la criminología, pues, es el estudio del delito. Pero resulta, señores, que la criminología, para nosotros contemplar un concepto completo de lo que significa la criminología, es el estudio del por qué. En principio vamos a definirla como una ciencia empírica, interdisciplinaria, que estudie el porqué del delito, del delincuente, de la víctima y del control social. Ustedes dirán, ¿por qué, doctora, una ciencia empírica? ¿Por qué nos dice usted que es una ciencia empírica? Es una ciencia empírica porque los criminólogos no se tornan en hacer un trabajo de gabinete o de escritorio. Hacen un trabajo por sobre todo de campo. Tienen que ir a investigar a campo. Naturalmente van a tener que trabajar en un escritorio luego con el resultado que traigan de campo, pero hacen un trabajo mixto. Pero por sobre todas las cosas, si tú dices, doctora, ¿más están en oficina o más están en campo? Más están en... Por eso se dice que es una ciencia empírica. ¿Por qué te dice que es una ciencia interdisciplinaria? Porque no podríamos concebir que la criminología se desarrolle sola sin relacionarse, por ejemplo, con la sociología, por ejemplo, con la historia, por ejemplo, incluso, ¿por qué no decirlo?, la geografía, con las ciencias penales. Entonces, la criminología tiene una relación con tantas disciplinas que por ello se dice es interdisciplinaria, tiene relación con muchas disciplinas para poder obtener un resultado, con la psicología, con la psiquiatría, en fin. ¿Y por qué decimos que estudia el porqué del delito,
del delincuente, la víctima y el control social. ¿Por qué? Porque justamente trata de explicarse. ¿Por qué surge este delincuente? ¿Por qué surge la víctima? ¿Por qué surge el control social como objeto de la criminología? Bueno, para esto nosotros vamos a pasar, vamos a irnos a las diapositivas. Un momentito, vamos a compartir pantalla. A ver. ¿Me avisan si se ve las imágenes, chicos? ¿Se ven las imágenes? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Miren ustedes que yo les había mencionado en principio que esta criminología estudia el porqué del delito, el delincuente, la víctima y el control social. Si yo les pregunto a ustedes, chicos, ¿me pueden decir el concepto de delito? Ustedes saben, de hecho, a estas alturas del partido, el concepto de delito. ¿Qué nos dice? A ver, alguien que me levante la manito. ¿Quién me dice, o alguien que intervenga de frente? ¿Quién me dice el concepto de delito? ¿Qué es el delito? Desde el punto de vista penal, acordémonos, chicos. Es una conducta típica, antijurídica y culpable. Perfecto, muy bien. Este concepto de delito, nosotros lo vamos a analizar. Este es desde el punto de vista penal, ¿eh? Nosotros vamos a hacer un análisis desde el punto de vista criminológico. ¿Alguien me puede decir de repente el concepto de, de delincuente? ¿Quién es el delincuente? ¿Cómo conciben ustedes al delincuente? A ver, chicos. Quizás aquel que vulnera las reglas de la sociedad. Aquel que vulnera las reglas de la sociedad, aquel que toma un camino desviado, aquel que, no sé, se va en contra no solamente de norma escrita, de repente en contra de la institucionalidad del Estado, en fin, ¿no? Al delincuente de repente le podemos encontrar muchas definiciones, ¿verdad? ¿Cómo definimos a la víctima? A ver, chicos, su criterio, solo su criterio, quiero escucharlos. ¿Quién me puede dar una definición de víctima según su criterio? La víctima puede ser cualquier persona. Que sufre el daño por causa de una acción. Aquella persona que sufre un daño a causa de una acción, muy bien. ¿Qué nos quiere decir el señor? ¿Hay un señor que estaba interviniendo? Muy bien. A ver. Decía de que víctima puede ser cualquier persona, no siempre es una persona que vaya, sino puede ser una persona al azar, ¿no? Que en ese momento sufra algún tipo de daño contra su vida o contra sus cosas materiales. Es aquella persona que se le vulnera, ¿no? Puede ser una vulneración física, puede ser un daño patrimonial, en fin, ¿no? Y si nosotros estamos hablando del control social, ¿alguien tiene idea de lo que significa el control social, chicos? ¿Alguien tiene idea? Bueno, les comento que el control social hace referencia básicamente al control de nuestras normas, la institucionalidad del Estado. Este es el control social formal, pero también tenemos un tipo de control social informal, que lo vamos a analizar un poquito más adelante. Pero resulta que para todo esto que hemos mencionado, que es el concepto de la criminología, y hemos visto por qué pues es una ciencia empírica, por qué es una ciencia interdisciplinaria, por qué tenemos que estudiar a el por qué, valga la redundancia, del delincuente, de la víctima, del control social y del delito.
todo esto lo vamos a ceñir en esta definición de criterios. Miren ustedes, todos los criterios que tenemos dentro del ámbito de la criminología. La criminología nos arroja, en primer lugar, un criterio jurídico. ¿Por qué nos arroja un criterio jurídico la criminología? Porque nos dice que la criminalidad como objeto de estudio de la criminología está compuesta por el conjunto de hechos punibles, típicos, y la totalidad de personas que realizan esas conductas en un espacio y tiempo definidos. Señores, ¿quién crea la norma? ¿Quién crea la norma? ¿Me pueden decir ustedes? ¿Alguien me puede responder? La norma nos viene del cielo. ¿Quién crea la norma? El Estado. ¿Los legisladores? A ver, alguien me dijo el Estado, alguien me dijo los legisladores. A ver, chicos, nosotros siempre tenemos que decir lo siguiente. Nosotros no podemos decirle al Estado, señor Estado, ¿cómo está? Deme la mano, un abrazo. Bueno, ahora como estamos en pandemia, me da el codo o el pie. No, no podemos decirle eso. El Estado lo conforman los seres humanos. Entonces, nuestros legisladores, que son parte de este Estado, son los representantes del Estado, son los hacedores de las normas. El hombre hace la norma, el ser humano hace la norma. El ser humano tipifica lo que es una inconducta. Entonces, por ende, tenemos que considerar que este criterio jurídico, como nos dice, la criminalidad como objeto de estudio de la criminología, está compuesta por el conjunto de hechos punibles típicos. ¿Por qué? Porque son elaborados por el ser humano. El hombre genera las normas y te dice que el robo es un delito, porque si el robo no estaría tipificado como delito, no sería un delito, sería tal vez una inconducta, pero no un delito tipificado como tal. Este es el criterio jurídico. Criterio peligrosista. Nos señala lo siguiente. Toda conducta que con probabilidad conduce al delito puede ser la mendicidad, la prostitución, el alcoholismo, la vagancia, en fin, son criterios peligrosistas. No quiero decir con esto que todo pobre sea delincuente, ojo, pero que la delincuencia te podría conducir a convertirte en un delincuente, cabe esa posibilidad. Hay un criterio peligrosista, la falta del recurso económico. El ser humano, solo hasta por el afán de supervivencia, es capaz de hacer muchas cosas. Entonces, hay un criterio peligrosista para esta posible definición de delincuente. Criterio de desviación. Pues resulta, como ustedes bien lo han definido, estos seres humanos que tienen una serie de conductas desviadas, que se apartan de normas jurídicas, de normas sociales, que se apartan de aquella organización o institucionalidad del Estado, son criterios de desviación. Cuando hablamos nosotros de norma jurídica, decimos, es la norma escrita, la que encontramos pues en nuestro querido código, sea penal, civil, en fin, la norma constitucional también. Pero cuando hablamos de norma social, puede ser aquello que no está escrito, pero que la sociedad está pues asumido como tal, es una norma social. Entonces, por ende, el atentar en contra de estas normas jurídicas sociales o la institucionalidad del Estado, esto está concebido como un criterio de desviación. Criterio de los derechos humanos, ¿qué me dice? Ese criterio recurre a identificar la criminalidad con la violación de derechos humanos. El día de hoy, los derechos humanos están en boga en el mundo. El ámbito académico, las universidades profundizan lo que significan los derechos humanos, pero hay que reconocer que esos derechos humanos están en realidad desde mucho antes históricamente. Sin embargo, se dejó de mencionarlo, sobre todo dentro del ámbito académico en unas universidades más que en otras, y el día de hoy sí han obtenido una relevancia total. Entonces, el derecho humano el día de hoy está contemplado en relación sobre todo a todas aquellas violaciones
¿no?, a todas aquellas violaciones de derechos humanos que podría, de hecho, de repente conllevar a la existencia de una proclividad a la delincuencia. Se me ocurre el tema, por ejemplo, de la migración. Estas figuras de migración que vemos en Europa, donde encontramos a ciudadanos del continente africano que quieren migrar a Europa y que luego de repente la embarcación en el mar, toda la tripulación cayó al mar, están de náufragos y los rescatan y algunos los devuelven a su país y de repente algunos países permiten que ingresen. Entonces, aquí este trato que se le da al migrante, ¿estamos hablando aquí de repente de una violación de derechos humanos? ¿De qué estamos hablando? Podemos discutir muchísimo sobre derechos humanos. Podríamos hablar de repente del tema del homosexualismo. ¿Están siendo objeto de violación en derechos humanos? Podríamos hablar de la mujer y todo lo que significa la mujer en las diferentes sociedades del mundo. Entonces, ahí también estamos utilizando un criterio. Criterio del sentido común. El ser humano, sin necesidad de leer una norma que esté escrita y que te diga que el robo es un delito, el ser humano por criterio, por un sentido común, sabe perfectamente qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, sin necesidad de leerlo. Hay un criterio de sentido común. El ser humano que razona, que piensa, sabe qué es lo positivo y qué es lo negativo en una conducta. Ahí hay un criterio de sentido común. Criterio de los comportamientos socialmente negativos. Pues resulta que nos dice que está conformada la criminalidad por aquellas conductas que chocan con las necesidades e intereses de las personas o de la colectividad. Si estamos chocando con este interés colectivo, de repente el interés no está escrito, pero si estamos chocando con ese interés, definitivamente podríamos estar hablando de que estas personas que chocan se están convirtiendo en delincuentes, ¿no? Porque están chocando con un interés social. Tenemos luego el criterio del control social. Yo les había preguntado, chicos, ¿ustedes saben lo que significa el control social? Y no me respondieron, porque resulta que nosotros lo conocemos de repente con otros nombres. Tenemos la figura, por ejemplo, del control social formal. Un control social, un tipo de control social formal es toda nuestra institucionalidad del Estado reconocida formalmente. Tenemos un poder judicial, tenemos un ministerio público, tenemos registros públicos, tenemos tribunal constitucional. Son instituciones reconocidas formalmente. ¿Y tenemos un control social informal? Por supuesto, también lo tenemos, señores. Señores, yo les comento algo. El día de hoy, los ronderos campesinos, en la Constitución Política de 1993, están reconocidos como un control social formal. Hace unos años atrás, cuando comienza el terrorismo en nuestro país, los ronderos campesinos nacen como una iniciativa de la sociedad ante el abandono del Estado. Y la sociedad se organiza sola, y al organizarse sola esta sociedad, este control social, ¿cómo se da? En realidad estos ronderos defendían los intereses de estas comunidades campesinas del ataque terrorista. Y la iniciativa salió de la sociedad en sí, porque en este lugar no habían policías, no habían autoridades, había un abandono del Estado. Los ronderos campesinos que nacen por una iniciativa así propia, el día de hoy ya están reconocidos como un control social formal. Miren, el fenómeno. Nacieron como un control social informal y el día de hoy son un control social formal. Criterio de las situaciones problemas. Aquí cuando nosotros estamos hablando de situaciones problemas, estamos hablando de que este ser humano se desvía porque de por sí su situación personal se constituye en una situación, vamos a precisar en forma redundante, en una situación problemática. Estamos hablando, por ejemplo, de aquella persona que de repente
es una persona clase mediera, pero resulta que no tiene posibilidades de estudiar. Es una situación problema, tú dirás, pero no es pobre, pero es un clase mediera y de repente no tiene probabilidades de estudiar en las condiciones que él quisiera estudiar. Esa situación para este joven se torna una situación problema. Y al tornarse una situación problema, ese joven, ¿qué va a querer hacer? De repente va a comenzar a delinquir. ¿Para qué? Para poder subvencionar algo importante que para él es estudiar. ¿Pero cómo está estudiando? Está estudiando, pero está trabajando de manera negativa. Está desarrollando su labor rutinaria para poderse generar ingresos económicos de manera negativa. Es una situación problema. A ver. Bien. Entonces, aquí hemos visto muchos criterios que pueden, digamos, conllevarnos a la existencia de este ser humano que desvía su conducta. Y cuando nosotros hablamos de este ser humano que desvía su conducta, yo siempre aquí les consigno un ejemplo, sobre todo en esta figura del criterio peligrosista. Yo quisiera que ustedes imaginen esta situación. Tenemos a un niño que en el semáforo hace una serie de piruetas. Y después de terminar sus piruetas, este niño que tiene 8 o 9 años pasa por los diferentes automóviles pidiendo limosna en su gorrito. Y de repente este niño que tiene 8 o 9 años, que hace sus piruetas en el semáforo y que de repente lo toma como forma de juego, ve a otro niño como él en un carro con sus padres adelante, él atrás, el niño atrás comiendo un helado. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen que puede sentir este niño de 8 o 9 años que no sabe de política, que no sabe de economía? ¿Qué puede sentir este niño? Yo quisiera escucharlos. A ver, pónganse ustedes en esa situación. ¿Resentimiento? ¿Qué más podría sentir este niño? Envidia. Envidia. Muy bien. A ver, yo quisiera que ustedes me respondan, ¿ah? Me han dicho resentimiento, envidia. Este niño que está generando estos sentimientos negativos, insisto, ¿ah? Este niño no sabe de política, sabe de economía, solo sabe que todos los días tiene que salir a hacer sus piruetas en el semáforo mientras esté en rojo y luego pedir en su gorrito una limosna. ¿Qué puede generar en este niño? ¿Qué podría suceder con este niño? ¿Me pueden decir ustedes? A ver, chicos, ¿qué podría ocurrir con este niño? Se puede crear el sentimiento de querer lo mismo que tenía el niño del carro y querer llegar a esa situación de alguna manera. Bien. Claro, buscar algún tipo de revancha, puede ser. Bien. Entonces, señores, miren ustedes, ¿ah? ¿Me están ustedes mismos, imagínense ustedes, a ver, yo les comento, ustedes han tenido la suerte de haber nacido en la cuna que han nacido. Imagínense ustedes que hubieran nacido en una cuna de esta naturaleza, donde te tengan que sacar todos los días, hacer piruetas, obtener tu limosna para que puedas comprarte el pan del día y tomar tu desayuno. Ese sentimiento, bien me lo han señalado ustedes, de envidia, de cólera, del afán de querer lo que tiene ese niño. ¿Por qué yo aquí? ¿Por qué él allá? ¿Por qué a mí me tocó vivir esto? ¿Por qué ese niño ahí? ¿Cómo quisiera ser como él? ¿No? Esos sentimientos encontrados, de hecho, van a generar a una persona, como lo denominan muchas veces, es una persona que está renegando en contra de la sociedad. Y a veces por eso no nos explicamos cómo es que muchas veces, señores, estos niños cuando van desarrollándose y creciendo, apuestan por figuras delictivas, mafias, terrorismo, grupos pandilleros. Hay una explicación.
Hay una causa, hay una explicación. Entonces ustedes dirán, pero doctora, ¿y qué podemos hacer nosotros? Ahí está el qué podemos hacer nosotros como sociedad. Vamos a pasar más adelante. A ver. Vamos a tocar ese tema más adelante. Vamos a ver qué es el delito. Ustedes me han definido qué es el delito. Esa conducta típica. A ver, ¿qué me han dicho que es el delito? Según el Código Penal, chicos. Conducta típica. Conducta típica, antijurídica y culpable. Y culpable, ¿no es cierto? Entonces, acá miren lo que tenemos en estas imágenes. Gente que está tirando piedras en contra de una serie de ventanas. Aquí tenemos a alguien que están atrapándolo ya como delincuente, porque de hecho ha cometido un delito. Entonces tenemos una dimensión del comportamiento delictivo. Uno de los objetivos de la criminología, y vamos a empezar estudiándolos, es el delito. El porqué del delito. ¿Hay una dimensión del comportamiento delictivo? Por supuesto. ¿Por qué en unas sociedades se cometen más delitos que en otros? ¿Por qué en algunas sociedades tenemos más delitos de violencia en contra de la mujer que en otras sociedades? Señores, alguien por ahí dijo lo siguiente: enséñame tus leyes penales que quiero conocerte como sociedad. Miren ustedes qué frase tan cruda. Enséñame tus leyes penales que quiero conocerte como sociedad. ¿Ustedes creen que todos los estados tienen delitos, digamos, de feminicidio? Y cuando leen un delito de esta naturaleza en nuestro país, algún país que tiene una cultura de hecho muchísimo más pulida, dirá, chispas, aquí están en la época primitiva todavía. ¿Y encontramos sociedades peores que la nuestra? Por supuesto, también, no les voy a decir que no. No existe en el mundo una sociedad de santos. ¿Hay una de reacción social ante ciertas circunstancias? También. Un ejemplo claro, esta pandemia podría conllevarnos de repente a una reacción social de aquellas personas que no pueden salir a trabajar, que no pueden generarse un alimento. ¿Podría existir una reacción social? Podría ocurrir. Por supuesto que sí podría ocurrir. Y ya estamos hablando de delito. Entonces, el comportamiento delictivo no es el mismo en todas las sociedades. En unas sociedades tenemos de repente un nivel más crudo de comportamiento delictivo que en otras sociedades. Y miren ustedes, yo les había mencionado que quien tipifica las inconductas es el ser humano. Me dijeron los legisladores, efectivamente. El ser humano tipifica. El ser humano crea el delito. Un delito puede ser hoy día un delito y mañana puede ya no ser un delito. ¿Se han puesto a pensar en eso? Hasta podría ser un tema generacional. Podría ser un tema generacional. Si nosotros estamos hablando del delito, señores, miren ustedes todos los delitos que podemos tener. Podemos tener el delito de daños, falsificación de documentos, violación a la intimidad, fraude en la administración de personas jurídicas, homicidio, narcotráfico, pornografía, terrorismo, violación de secreto de las comunicaciones, espionaje, contra los derechos de autor, hurto, y sabe Dios, ustedes deben haber visto cuántos delitos más tenemos en el Código Penal. Creados por el hombre. Y yo les comento, hace un tiempo atrás, de repente en la gran mayoría de estados, el tema del aborto en todos los sentidos era contemplado un delito. El día de hoy no. El día de hoy, el aborto en algunos estados ya ni siquiera es contemplado como delito en ningún sentido. Y en otros, en el caso de violación, se permite el aborto. ¿Cuántos delitos se han generado el día de hoy? Por ejemplo, en relación a la tecnología, tenemos ahora los delitos informáticos. ¿Ustedes creen que nuestros bisabuelos, tatarabuelos se hubieran imaginado que iba a existir en un momento dado los delitos informáticos? No. Y el día de hoy los tenemos creados
¿Por qué? Porque es una realidad. Años atrás se consideraba de repente la figura del homosexualismo como un delito. El día de hoy hasta se está legalizando en muchos estados esta figura a través del matrimonio homosexual, la adopción de niños en matrimonios homosexuales. Entonces, lo que en un momento dado no era, luego sí es delito, o al revés, o pueden crearse nuevos delitos y desaparecer otros como tales. Puede suceder. Bien. Pero resulta que otro de los objetivos de la criminología es el delincuente. Y aquí yo les pregunto, chicos, a ustedes, en este salón virtual, quiero que me levante la mano, a ver, chicos, ¿quién quiere ser delincuente? ¿Podrían levantarme la mano? ¿Alguien desea ser delincuente? Cuando estábamos en el colegio y te decían, ¿quiénes quieren ser abogados? Levanten la mano. Ya. ¿Quiénes quieren ser médicos? A ver, levanten la mano. Ok. ¿Quiénes quieren ser delincuentes? Levanten la mano. Entonces ahí como que, ¿no? Como que decimos, ¿quién quiere ser delincuente? Señores, ¿ustedes creen que los seres humanos, alguien quisiera realmente, conscientemente, decidir por ser delincuente? Les hablo de conscientemente, ¿ah? Esa persona que razona, que piensa, que decide. Yo les aseguro que no, señores. Y es aquí cuando hago hincapié y les digo, me incluyo, tenido mucha suerte de haber nacido en las cunas que hemos nacido. Imagínense ustedes que nuestra realidad hubiera sido distinta. Nacer en una cuna diferente, donde no tengas oportunidades de estudiar, donde no tengas oportunidades de comer, donde no tengas una vivienda digna, donde no tengas de repente una cama donde dormir. Entonces, es aquí que podemos encontrar, muy al margen de que de repente podemos generar un concepto de delincuente. De hecho, podemos generar esa pregunta que nos hacemos, ¿por qué existen los delincuentes? Cuando hablamos nosotros del delincuente, lo primero que vamos a hacer es conceptualizarlo, aquella persona apartada socialmente. Y no solo ello, sino también aquella persona que buscando posibilidades de desarrollo y crecimiento se ve condicionado con desventajas y sobreexigido por una sociedad que de repente saca provecho de su situación. Ahí podría entrar a tallar la figura del delincuente. Ahí podría entrar a tallar la figura del delincuente. Y a veces nosotros muchas veces en las sociedades, incluyendo la peruana de hecho, trabajamos con la consecuencia. Cometió este delito, hay que sancionarlo. Cometió el delito, sanciones más crudas. Si se puede, pena de muerte. Es lo que exige la sociedad. La sociedad te pide eso. ¿Alguien ha trabajado con las causas? ¿Alguien trabaja con las causas porque esta persona se hizo delincuente? Es que, señores, este no es un tema penal. El tema penal, el derecho penal y el derecho procesal penal, generando ya el proceso en sí, trabaja con la consecuencia. No trabaja con una causa. Y por eso tenemos a veces el desborde que tenemos el día de hoy, ¿no? En relación a los delincuentes. Pero miren ustedes. ¿A quiénes tenemos aquí? Miren en esta imagen. A una mujer que está en una esquina, probablemente objeto de violencia física. Violencia psicológica, de hecho hay. Violencia física, no sabemos. Aquí tenemos a alguien que está siendo amenazado por las armas. Por más que sea la institucionalidad, la Fuerza Armada quien lo está amenazando, se torna de hecho en una víctima. ¿Bien? Y aquí, víctimas totalmente vulnerables, niños, escapando sabe Dios de qué, de un tema caótico, una situación terrible. Estas tres figuras nos muestran
a la víctima. Yo quiero comentarles, cuando nosotros hablamos de la víctima, nosotros encontramos una definición bastante obvia, si así lo queremos denominar. Aquella persona que individual o colectivamente ha sufrido daños físicos o psíquicos, pérdida financiera, patrimonial o menoscabo de sus derechos fundamentales. Esa es la víctima. Y ustedes se preguntarán, doctora, pero estas víctimas, estas víctimas han sido estudiadas profundamente por el derecho penal, digamos, la criminología en sí. En un momento dado, señores, se le dio relevancia absoluta al delincuente y al delito. La víctima se tornaba como una suerte de informante, va a coadyuvar a concluir cómo vamos a sacar a luz la verdad de todo lo que ha acontecido en esta situación X. La víctima es un informante. Pero resulta, señores, que con el tiempo, la criminología dio un giro de 360 grados y se dieron cuenta de que la víctima es un objetivo, pero absolutamente trascendental e importante para la criminología. ¿Por qué? Porque, señores, muchas veces no se han dado cuenta que estas víctimas pueden convertirse en potenciales delincuentes. A ver, claros ejemplos. Si nosotros hablamos del delincuente, del violador, y revisamos el expediente, la hoja de vida de este violador, la gran mayoría de estos violadores, señores, en su momento dado, han sido violados. Entonces, en un primer momento, víctimas, porque fueron violadas. Y en un segundo momento, delincuentes. Se convirtieron en violadores. Entonces, ¿cabe la posibilidad que una víctima se convierta en delincuente? Por supuesto, de un potencial delincuente. Si nosotros hacemos un análisis, a ver, los niños del BRAE, acordémonos que en la época del gobierno de Ollanta Humala, encontraron a una serie de niños que habían sido secuestrados por el terrorismo y estaban siendo adiestrados en el BRAE por estos grupos terroristas. Acordémonos. Y resulta que el Estado peruano, a través de las Fuerzas Armadas, digamos, a estos niños los auxiliaron y se los llevaron a la capital. Cuando se los llevan a la capital, a esos niños los someten a un proceso resocializador, a una terapia. Estos niños que de repente durante 2, 3, 4 años han sido adiestrados por el terrorismo, y cuando les hablo de un adiestramiento, sobre todo les hablo de un adiestramiento de repente psicológico, emocional, de un adiestramiento en donde ellos han pues internalizado lo que significa esta tendencia. Estos niños, si no eran salvados, si así lo quieres llamar, ¿en qué se iban a convertir? En potenciales terroristas. En potenciales terroristas, señores. Entonces tenemos que analizar, es importante analizar aquí, cómo es que una víctima en un primer momento se puede convertir en un segundo momento en un potencial delincuente. Y cuando hablo de un potencial delincuente, hablo pues de que en realidad este potencial delincuente ya no va ni siquiera de repente a razonar en la comisión de un delito, el caso de los violadores. Bien, pero resulta que la víctima se tornó tan importante, señores, que dio lugar a la existencia de la victimología. En un primer momento, la victimología era considerada como parte de la criminología, pero resulta que en un segundo momento, la victimología llega ya a
no voy a decir desvincularse totalmente de la criminología, pero pasa a ser estudiada como una rama más relacionada con el ámbito penal, el estudio profundo de la víctima, que es de lo que se ocupa la victimología, el estudio profundo de la víctima. Yo les había señalado que si ustedes se van a estos lugares donde venden libros de derecho, pues vamos a encontrar sendas colecciones de victimología, el estudio profundo de la víctima. Y miren ustedes, aquí tenemos una niña o un niño de repente que se tapa los oídos ante los violentos gritos de su progenitor, de su padre. Entonces, cuando estamos hablando de estas situaciones, estamos hablando pues de la existencia, como les digo, de estas víctimas, que en un momento dado son víctimas, pero que luego pueden convertirse en este señor. Este niño puede convertirse en un momento dado en este hombre, porque lo va a ver como normal. Bien. Miren aquí, y vamos a pasarnos de repente hablando de una secuencia de víctimas. Miren aquí, ¿no? Personas que de repente han sido dañadas. Entonces, nos dice que la victimología como una rama dentro de la criminología y otros sostienen que es una disciplina independiente. El día de hoy, insisto, en muchas currículas universitarias, la victimología se ha tornado en una asignatura más, el estudio de la víctima. Bien, yo quiero que observen esta figura. Miren ustedes a este hombre que está clamando al cielo y encontramos alrededor una serie de personas que están tiradas, de hecho muertas. Al parecer, uno observa esta imagen y dice, acá ha habido un atentado terrorista. Y por esto es que las ha tomado desprevenidas, estas personas están muertas y esta persona que está clamando al cielo debe ser pariente, familiar, amigo, de repente muy cercano, en relación a estas víctimas que están aquí tiradas y muertas. Es aquí cuando la criminología te define a la víctima directa de la víctima indirecta. La víctima directa son estos fallecidos, los directos afectados. Y la víctima indirecta es aquella persona, esta es una víctima indirecta, que de hecho está muy ligada sentimentalmente, ¿no? Hay mucho sentimiento en relación a estas víctimas directas. La víctima indirecta es la que directamente no ha sufrido pues el daño, pero que en definitiva está siendo afectado, por lo menos emocionalmente. Entonces, ¿qué nos quiere decir con eso la victimología? Que una situación de daño a una víctima, no solamente tenemos al directo afectado, sino también tenemos a la persona, a los familiares que pueden constituirse en víctimas indirectas. Dios no quiera, hubiera una situación de violación en la familia, que ha sido ya descubierto, que se ha denunciado, se ha llevado a cabo el proceso. Entonces, señores, aquí estamos hablando pues de la víctima directa, está bien, la que ha sido directamente afectada por el agresor, el violador. Pero ¿y la víctima indirecta quiénes son? Tus padres, tus hermanos, que están sufriendo esta situación que tú has vivido y que estás viviendo. Entonces tenemos una víctima directa y una víctima indirecta. Luego, miren aquí, vamos a ver, es importante saber, señores, que dentro de esa llamada victimología, y el estudio de la víctima, también hay un estudio interesante en relación a la víctima primaria y la víctima secundaria. La víctima primaria es aquella relación que hay entre el agresor y la víctima en sí. Y cuando hablamos de la victimización secundaria, hablamos de la relación de la institucionalidad del Estado con la víctima. Porque la institucionalidad del Estado
muchas veces revictimiza a la víctima. Entonces, miren ustedes, acá tenemos dos conceptos claros. Víctima directa y víctima indirecta. La directa, la relación directa entre el agresor y la víctima. Y la indirecta, todos aquellos seres humanos que rodean esta víctima directa y que tienen una identificación, un sentimiento, ¿no?, con lo que le ha pasado a esta víctima directa. Entonces tenemos víctima directa y víctima indirecta. Y tenemos victimización primaria y victimización secundaria. Victimización primaria, la relación estrecha que existe entre la víctima y el agresor. Y la victimización secundaria, la relación que existe entre la víctima y la institucionalidad del Estado. Y ustedes dirán, doctora, pero ¿cómo es que hay una relación entre la víctima y la institucionalidad del Estado? Es que, señores, si nosotros hablamos de la victimología, y en esta victimología definimos esta victimización secundaria, tenemos que hablar de que muchas veces la institucionalidad del Estado, insisto, revictimiza a la víctima. Imagínense ustedes, hombres o mujeres, que hayan sufrido el delito de violación, que de repente es el delito más execrable que podemos tener nosotros, digamos, dentro de la sociedad. Cuando nosotros hablamos de esta victimización secundaria, esta persona que ha sido violada va a tener que armarse de mucho valor para realizar una denuncia policial. Muchas personas, les comento, no realizan la denuncia porque dicen, ¿para qué? Más me voy a exponer, lo van a hacer público, qué vergüenza, todo el mundo se va a enterar, mejor lo dejo ahí. Entonces, y tenemos a la persona que dice, no, voy a denunciar, no se puede quedar esto así, y va y realiza la denuncia, te armas de valor, porque por más que se diga que esto es un proceso que de alguna manera es, digamos, no va a ser absolutamente público, porque de por sí tiene que ser privado, pero ya le estás contando tu situación a alguien ajeno que es un policía, que tú no lo conoces. El policía va a recepcionar toda tu declaración y lo va a tomar, el caso que tome el policía es un caso más del día. Y de esta manera te va a tratar. Y tú vas a tener que recordar todo aquello que quieres olvidar, vas a tener que recordarlo en la declaración. Luego vas a pasar al Ministerio Público. Y en el Ministerio Público vas a tener que hacer una reconstrucción de los hechos. Nuevamente vas a tener que recordar aquella situación de tu vida que quisieras borrarla. Finalmente llegas al Poder Judicial y en el Poder Judicial el juez determina una sentencia que te va a dar de repente una indemnización de 2.000 soles, algo que nunca vas a poder cobrar porque de repente esta persona que violó no tiene ni siquiera el dinero ni el capital como para poderte pagar esa indemnización. Y encima le da los años de internamiento que para ti no ameritan por todo lo que has sufrido y por todo lo que has tenido que pasar. Entonces, ya no solamente te tornas en una víctima de tu agresor, te tornas en una víctima de la institucionalidad del Estado. El cómo te tratan, cuántas veces has tenido que pedir permiso a tu trabajo, encima suspendieron la audiencia y luego tuviste que pedir permiso nuevamente para poder contribuir con la aclaración de este delito. Y finalmente una sentencia que es totalmente insatisfactoria, no te satisface las expectativas que tú tenías en relación a todo el daño que consideras haber recibido. No eres una víctima secundaria, no eres una víctima de la institucionalidad del Estado. Por supuesto. Y muchas veces la víctima se siente maltratada, como se dice, lo dice la diapositiva, se siente humillada por un sistema que al parecer ignora tus expectativas, tus sentimientos, tus necesidades. Esto es la victimización secundaria. Entonces, es importante saber diferenciar, chicos, miren ustedes, la victimización primaria de la victimización, secundaria, y la víctima directa de la víctima indirecta. Es importante encontrar esta diferencia. Pero resulta que la victimología
nos precisa una serie de víctimas y nos dice, víctima más culpable que el infractor, que es la víctima provocadora, imprudente, aquella persona que conduce en contra del sentido del tráfico, por ejemplo. Víctima únicamente culpable, víctima infractor, víctima simuladora. Bueno, resulta que puede haber una víctima que simula hacerlo, pero en realidad no lo es, ¿no? Luego encontramos algo interesante dentro de la criminología y es el miedo al delito. Y cuando yo les hablo del miedo al delito, se relaciona mucho con la victimización secundaria. ¿Por qué? Porque, señores, el día de hoy, nuestra institucionalidad del Estado ha perdido credibilidad. Lamentablemente hay que decirlo, ha perdido credibilidad. Si hacemos un sondeo, si estuviéramos en una actividad presencial, yo los mandaría a hacer encuestas y yo estaría presente en estas encuestas. Preguntemos a los ciudadanos, ¿crees en la policía? ¿Crees en el Poder Judicial? ¿Crees en el Ministerio Público? ¿Qué te van a decir los ciudadanos? Hagamos un sondeo, como les digo, estadístico. Entonces, la gente, al no creer en la institucionalidad del Estado, señores, al no creer en la institucionalidad del Estado, prefiere no denunciar, prefiere dejarlo todo ahí. Entonces, el miedo al delito está relacionado absolutamente con la sensación de inseguridad y desconfianza que te genera un sistema institucional creado. ¿Bien? Esta es la teoría del miedo al delito. La desconfianza que tenemos en relación a la institucionalidad del Estado, la sensación de inseguridad. Y ustedes me dirán, doctora, ¿por qué no creemos? No creemos porque tenemos el concepto de que tenemos una policía corrupta, de que tenemos un poder judicial corrupto, de que tenemos un ministerio público corrupto. Señores, lamentablemente la ciudadanía hasta piensa que los abogados no son personas transparentes. Hasta la profesión está siendo desacreditada. ¿Hay que hacer algo por eso? Por supuesto. Ahora no les voy a decir que solamente los abogados. Miren ahora los médicos con esta pandemia. Se habla de la comercialización de la salud. Entonces, en realidad, hay un problema social. Hay un problema social del cual se tiene que encargar la criminología. Muy bien. Hemos visto entonces las figuras relacionadas a la víctima y algo importante de mencionarles, aquí no hemos hablado de la cifra negra del delito. Yo les he mencionado, y eso tiene mucho que ver, miren, la victimización secundaria, esta relación que hay entre la víctima y la institucionalidad del Estado, en donde te dice que la víctima, la institucionalidad del Estado revictimiza a la víctima porque no cumple sus expectativas, tiene relación con el miedo al delito, porque es la falta de, el miedo al delito, esa teoría te habla de la falta de seguridad, o sea, el ciudadano se siente inseguro, desconfía de la institucionalidad del Estado. Pero no solo ello, señores. Al no denunciar, estamos creando una cifra negra del delito. Y la cifra negra del delito, ¿qué te dice? ¿Cuál es el concepto de la teoría de la cifra negra del delito? Te dice, son aquellos delitos que no han sido denunciados, que están ocultos, que existen, pero no fueron denunciados. Y esto te genera una cifra negra. ¿Y por qué te genera una cifra negra del delito? Porque la ciudadanía no cree en la institucionalidad del Estado y prefiere no denunciar, prefiere dejarlo todo ahí. Y miren, terminamos con esto. Tenemos la figura, señores, del control social. Otro objeto de la criminología. Y dentro de este objeto de la criminología, miren ustedes, acá tenemos una huelga. ¿La ven, chicos? La huelga. Tenemos acá la policía. ¿La ven, señores? ¿Estamos viendo la imagen? Sí, doctora. Acá tenemos a la policía. Aquí tenemos a gente haciendo huelga y aquí de repente tenemos unos ronderos, ¿no? Unos ronderos que están aquí, miren, con sus armas creadas por ellos mismos. Todos ellos tipos de control social.
Señores, es que resulta que tenemos el control social formal y el informal. El control social formal, aquello reconocido, como su nombre lo dice, formalmente por el Estado. Una norma escrita es un tipo de control social. La institucionalidad del Estado, un poder judicial reconocido como poder del Estado, como parte del organigrama del Estado, un ministerio público reconocido como organismo autónomo del Estado, una policía, Ministerio del Interior, reconocida como parte del poder ejecutivo, es la institucionalidad formal del Estado. Pero resulta, yo les acabo de mencionar, que hemos tenido controles sociales que han empezado siendo informales y que luego se pueden convertir en formales. Los ronderos campesinos, por ejemplo, que nacen en la época del terrorismo, como una iniciativa de la sociedad, en estos pueblos de la sierra, en estas comunidades campesinas de la sierra, no existían policías, no existían jueces, no existían fiscales, había un abandono total del Estado. ¿Qué les quedó a estos ciudadanos ante el ataque del terrorismo? Organizarse por iniciativa propia y formaron sus rondas, las rondas campesinas en la sierra y las nativas en la selva. Y comenzaron a defenderse del terrorismo. Con el tiempo, señores, el día de hoy, lean su Constitución de 1993, este control social que nació como un control social informal, el día de hoy está convertido en un control social formal. La Constitución de 1993 reconoce a los ronderos como personas jurídicas. Entonces, miren ustedes, cómo es que los controles sociales pueden variar y pasar de ser informales, luego a ser reconocidos como controles sociales formales. Lo propio ocurrió, no sé, en la Castañeda Locio, les comento, este alcalde en Lima es el que dio pie a la existencia de la seguridad ciudadana en las municipalidades. Antes solo existía la policía. Antes te robaban la llanta de tu carro, tú llamabas a la policía y llegaba después de 2 horas. Ya lo habían atado al delincuente al arbolito del parque, le habían amarrado con una soga, le habían echado agua fría o helada, y la policía llegaba después de 2 horas. Entonces, Castañeda Locio dijo, no puede ser que tengamos una institucionalidad que demore tanto ante situaciones de repente muy graves. Así que se genera el área de seguridad ciudadana en la municipalidad. Y ante esto muchas municipalidades comenzaron a tomar este ejemplo, y cuando te robaban la llanta del carro en la puerta de tu casa y tú llamabas a la policía y a seguridad ciudadana, los primeros en llegar era seguridad ciudadana. Y ellos eran los que te acudían. Bueno, chicos, son las 8:45. El día de mañana vamos a continuar con esta clase. Es muy interesante esta parte del curso de control social, así que no se la pierdan. No, creo que no nos toca el día de mañana, ¿no? Nos toca el día jueves. El día jueves nos estamos viendo. Cuídense mucho y no se olviden que clase dada, clase estudiada. Hasta luego, señores. Hasta luego. Chao, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Chao.